Un amigo me contó que, en una oscura noche de tormenta, un trailero experimentó un evento paranormal en una carretera remota de México que lo dejó conmocionado. El hombre, un veterano de las carreteras, estaba acostumbrado a lidiar con las inclemencias del tiempo y los peligros de la carretera. Sin embargo, esta noche sería diferente. Mientras conducía su imponente camión a través de una carretera solitaria y sinuosa en medio de la lluvia torrencial, la radio del vehículo comenzó a emitir extraños zumbidos y chirridos, como si estuviera siendo afectada por interferencias electromagnéticas. El trailero intentó cambiar de emisora, pero ninguna señal era clara. En ese momento, notó que la lluvia golpeaba el parabrisas con una intensidad inusual. La tormenta había aumentado de manera repentina y el viento aullaba con una furia que lo hizo sentir incómodo. La visibilidad se redujo a prácticamente nada y la carretera se convirtió en un enrevesado laberinto de peligros. Mientras luchaba por mantener el control del camión en medio de la tormenta, el trailero divisó una figura borrosa en la carretera, como si alguien estuviera parado en medio del camino. Frente a él, apareció la silueta de una mujer vestida de blanco, con largos cabellos oscuros que ondeaban al viento. Asombrado y aterrado, el trailero pisó el freno con un crujido metálico y detuvo el camión justo a tiempo para evitar un accidente. La lluvia azotaba el exterior con una ferocidad sobrenatural y el viento ululaba con un tono que parecía más un lamento que un sonido natural. La visibilidad se había reducido a prácticamente nada y la carretera se había transformado en un enrevesado laberinto de peligros invisibles. El trailero, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban mientras apagaba el motor del camión y encendía la linterna en la cabina. Con pasos cautelosos, descendió del vehículo y se aventuró en la lluvia torrencial. La figura borrosa de la mujer vestida de blanco estaba a solo unos pasos de distancia, y el sonido de sus pasos resonaba como tambores en medio de la tormenta. Mientras se acercaba, el trailero notó detalles perturbadores en la apariencia de la mujer. Su vestido blanco, empapado por la lluvia, se pegaba a su piel como una mortaja, y sus cabellos oscuros, largos y enredados, parecían moverse como serpientes en el viento. La piel de la mujer estaba pálida y translúcida, y sus ojos, en lugar de reflejar vida, eran dos abismos sin fondo llenos de oscuridad. El trailero, luchando por encontrar palabras, balbuceó: ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? La mujer, en lugar de responder, emitió un gemido escalofriante, un lamento de ultratumba que heló la sangre del hombre. Entonces, con un movimiento antinatural, la mujer comenzó a avanzar hacia él, como si flotara sobre el asfalto empapado. El trailero sintió un pánico indescriptible y dio un paso atrás, pero sus piernas parecían pesadas como plomo. La figura de la mujer se acercaba implacablemente, y su presencia llenaba el aire con un aura de terror indescriptible. Cuando estuvo a solo centímetros de él, con un gesto desgarrador, la mujer se desvaneció en una niebla fría y espesa, como si nunca hubiera estado allí. Paralizado por el miedo, el trailero se quedó en la carretera empapada, la lluvia goteando por su rostro y la certeza de que había tenido un encuentro con lo sobrenatural. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro mientras observaba el vacío donde la mujer había estado. Temiendo lo peor, como, por ejemplo, tal vez atropellar a alguien, el trailero decidió inspeccionar la carretera, pero no encontró rastro alguno de la misteriosa mujer vestida de blanco. En ese momento, su radio volvió a la normalidad, como si el fenómeno paranormal se hubiera disipado. Aunque siguió conduciendo con precaución, el trailero no pudo quitarse la impresión de que había tenido un encuentro sobrenatural en medio de la tormenta. Se dice que en esa carretera de México se han reportado avistamientos de una mujer fantasmal vestida de blanco en noches de tormenta, como si fuera un espíritu que vaga en busca de algo o alguien.
Esta historia sigue siendo tema de conversación entre los traileros que se aventuran en esa carretera en las noches más oscuras y tempestuosas. Hace algunos años, un trailero experimentó una de las experiencias más aterradoras de su vida en una solitaria carretera de México. La historia comenzó en medio de la noche, cuando el camión atravesaba un tramo oscuro y desolado en algún lugar entre Aguascalientes y Zacatecas. La lluvia caía con fuerza, y la carretera estaba prácticamente desierta. El trailero estaba concentrado en la tarea de mantener su pesado camión en la ruta, cuando de repente, una figura apareció al borde del camino, agitando desesperadamente los brazos en busca de auxilio. Sin pensarlo dos veces, el trailero detuvo el camión, preocupado por la seguridad de la persona que pedía ayuda bajo la lluvia torrencial. La figura resultó ser una mujer empapada y descalza, vestida con ropas tattered, desgarradas. Temblando de frío, ella le rogó que la llevara al pueblo más cercano. El trailero, un hombre con un corazón compasivo, accedió sin dudarlo. La mujer subió al camión y se sentó en el asiento junto a él. Estaba pálida y con los labios azules por el frío. Mirándola con preocupación, el trailero preguntó si estaba bien. La mujer, con una voz serena pero con un tono de resignación, le respondió: «Ya estoy muerta». En un primer momento, el trailero pensó que se trataba de una broma de mal gusto y forzó una risa nerviosa que apenas disimulaba su creciente inquietud. La lúgubre atmósfera de la noche lluviosa y el oscuro entorno de la carretera aumentaban su sensación de incomodidad. Sin embargo, cuando volvió a mirar a la mujer, ésta hizo algo que lo dejó sin aliento. Giró lentamente la cabeza hacia él con un movimiento antinatural, como si sus huesos y articulaciones no estuvieran sujetos a las mismas reglas que las de un ser humano. El sonido siniestro de su cuello crujiendo llenó la cabina del camión. Los ojos de la mujer eran lo más aterrador de todo. En lugar de pupilas y ojos blancos, sus cuencas oculares eran dos abismos profundos y oscuros que parecían absorber la luz de la cabina. El trailero sintió una ola de escalofríos recorriendo su espalda mientras los ojos de la mujer lo perforaban con una mirada que parecía llegar directamente a su alma. Un escalofrío incontrolable lo recorrió, y una oleada de pánico lo inundó. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba tratando con algo humano, sino con algo completamente sobrenatural y maligno. El miedo lo paralizó por un instante, y el camión comenzó a desviarse peligrosamente hacia el borde de la carretera. El trailero, con las manos temblando, luchó por recuperar el control del volante mientras sentía que la presencia siniestra de la mujer lo envolvía como una manta de oscuridad. Con cada segundo que pasaba, su miedo se intensificaba, y las palabras de la mujer resonaban en su cabeza como un eco maldito. Fue en ese momento de pura desesperación que el trailero finalmente logró recuperar el control del camión. Sus músculos tensos, su respiración entrecortada y el sudor frío en su frente, se concentró en mantener su mirada fija en la carretera, sin atreverse a volver a mirar al asiento junto a él, donde sabía que la entidad siniestra seguía presente. El miedo, el terror y la incertidumbre llenaban la cabina, creando una atmósfera de pesadilla en medio de la lluvia torrencial. La mujer continuó hablándole, sus palabras llenas de malicia y oscuridad, y a pesar de sus esfuerzos por ignorarla, las palabras penetraban en su mente como dagas afiladas. La larga noche de manejo pareció interminable, con la entidad paranormal a su lado, murmurando sus amenazas y secretos perversos en un rincón oscuro de la mente del trailero. El viaje se convirtió en una pesadilla interminable, donde el tiempo y el espacio parecían distorsionarse. El trailero deseaba fervientemente que amaneciera, que la primera luz del día despejara la presencia maligna que lo atormentaba. No fue hasta que finalmente llegaron a su destino en Ojo Caliente, Zacatecas, que el trailero se atrevió a mirar nuevamente hacia el asiento del pasajero. Sin embargo, para su alivio, la mujer había desaparecido.
El asiento estaba vacío, como si nunca hubiera estado ocupado. Temblando y agotado, el trailero descendió del camión y se alejó de esa carretera maldita, con la certeza de que había tenido un encuentro con lo sobrenatural que lo marcaría para siempre. El recuerdo de esa noche de terror lo persiguió durante mucho tiempo, recordándole que en las carreteras de México, lo desconocido y lo paranormal pueden acechar en las sombras de la noche. Hace algunos años, en una carretera remota de México, un chofer se encontraba conduciendo su camión de carga en medio de la oscuridad de la noche. La carretera estaba prácticamente desierta y la única compañía del chofer era el monótono sonido de la lluvia que golpeaba el techo del vehículo. A medida que avanzaba, notó que la lluvia se volvía más intensa y la carretera se volvía más peligrosa. La visibilidad se redujo considerablemente y el camino parecía una serpiente retorcida y amenazante. Era una de esas noches en las que cualquier chofer hubiera deseado estar en cualquier otro lugar. Fue entonces cuando el chofer comenzó a escuchar susurros. Al principio, pensó que era producto de su imaginación, una consecuencia de las largas horas al volante en medio de la oscuridad y la lluvia. Pero los susurros persistieron y se hicieron más claros y audibles. Al principio, no pudo distinguir las palabras susurradas, pero pronto se hizo evidente que los susurros eran voces susurrantes que parecían emerger de las sombras. Le decían que se fuera, que diera media vuelta y abandonara la carretera en ese mismo instante. Cada vez se volvían más insistentes, como si una multitud de voces desconocidas se hubiera unido para advertirle del peligro inminente. El chofer, sintiendo una profunda incomodidad y miedo, trató de ignorar los susurros y continuar conduciendo. Pero las voces persistieron, llenando la cabina del camión con su presencia inquietante. Sus palabras susurradas se entrelazaban como hilos de un oscuro tapiz de advertencias siniestras, resonando en su mente como un coro maldito que se negaba a callar. A medida que avanzaba por la carretera oscura y solitaria, las voces parecían cobrar vida, adquiriendo matices y tonos que helaban su sangre. Un susurro era agudo y punzante, como una advertencia desesperada de una víctima atrapada en una pesadilla interminable. Otro era grave y ronco, como si fueran las palabras susurradas de una entidad antigua que había acechado en las sombras durante siglos. Las palabras susurradas se volvieron más que simples advertencias, se convirtieron en relatos espeluznantes de tragedias pasadas y profecías aterradoras de futuros oscuros. Los susurros parecían conocer cada secreto oculto del chofer, revelando eventos en su vida que nunca había compartido con nadie. La atmósfera se llenó de una amenaza palpable, como si las voces supieran cosas que ningún ser humano debería saber. El chofer se sintió observado y acechado por presencias invisibles que llenaban la cabina. Las voces parecían emanar de todas partes, rodeándolo en un coro de advertencias incesantes. La presión de las palabras susurradas lo dejó paralizado de miedo, sintiéndose atrapado en una pesadilla que no tenía fin. Mientras los kilómetros pasaban, las voces se hicieron más intensas, más perturbadoras. Cada palabra susurrada era como una cuchilla afilada que cortaba su cordura. El chofer, al borde del colapso emocional, finalmente cedió a la presión y tomó la decisión de dar media vuelta, alejándose de la carretera maldita mientras las voces parecían rugir de desaprobación. Mientras giraba el camión, pudo sentir la mirada de muchas miradas invisibles que lo seguían. El miedo que lo invadía se había vuelto casi insoportable. Con cada kilómetro que se alejaba de la carretera, los susurros se desvanecieron y el chofer se sintió aliviado, aunque aún atormentado por lo que había vivido. El sueño, que en un principio había sido su mayor preocupación, se había vuelto un problema menor comparado con el terror que había experimentado en esa carretera maldita. Esta historia sirve como recordatorio de que en las carreteras solitarias de México,
lo desconocido y lo paranormal pueden acechar en las sombras de la noche, y que a veces, escuchar los susurros de la advertencia puede ser la única opción sensata. Hace unos años, un chofer de camión recorría una larga y solitaria carretera en el corazón de México. Era una noche oscura y sin luna, y la única compañía del chofer era el suave zumbido del motor y el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. La carretera serpenteaba a través de paisajes desiertos y bosques espesos, creando una sensación de aislamiento que solo los conductores nocturnos conocen. A medida que avanzaba, el chofer vio una figura borrosa en medio de la carretera, apenas visible bajo la lluvia y la oscuridad. Se acercó con cuidado, creyendo que se trataba de un animal o un objeto en la carretera que debía esquivar. Pero a medida que se acercaba, su corazón se hundió en su pecho al darse cuenta de que era una persona. Giró bruscamente el volante, tratando de evitar lo que parecía ser un atropello inminente. El camión se sacudió violentamente mientras se desviaba de su curso original. El chofer se detuvo a un lado de la carretera, con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de culpa y miedo invadiendo su mente. Salió del camión bajo la lluvia, temblando de miedo, y corrió hacia la figura en el suelo. La lluvia caía en cortinas de agua fría mientras se acercaba a lo que creía haber atropellado. Su mente estaba llena de pensamientos tumultuosos, mezcla de preocupación y temor. Esperaba encontrar a alguien herido o necesitado de ayuda, pero al llegar al lugar donde la persona yacía, la realidad se desmoronó ante sus ojos. No había nadie allí. La carretera estaba vacía y desierta, como si nunca hubiera habido una figura en medio de la carretera. La lluvia seguía cayendo implacablemente, y el chofer se encontraba solo en medio de la negrura y el silencio. Buscó en vano cualquier rastro de la persona que creía haber atropellado, pero no había huellas ni signos de su presencia. El chofer, ahora completamente empapado y temblando por la mezcla de frío y miedo, comenzó a preguntarse si lo que había visto había sido una ilusión o un truco de la mente. Pero en su corazón, sabía que lo que había experimentado había sido real. No era producto de su imaginación. Algo había estado en medio de la carretera, algo que se había desvanecido en la oscuridad. Con pasos titubeantes, regresó a su camión y se sentó en el asiento del conductor. La lluvia seguía golpeando el parabrisas, pero la sensación de desasosiego no lo abandonaba. Durante el resto de su viaje, miró por el retrovisor constantemente, esperando ver algún rastro de la figura en la carretera, pero nunca lo hizo. A medida que avanzaba en la noche, el chofer se preguntaba si había tenido un encuentro con lo sobrenatural, si había visto un espectro o un fantasma en medio de la lluvia y la oscuridad. La duda y el miedo se apoderaron de él, y la sensación de que algo había estado acechando en las sombras de la carretera no lo abandonaría, dejándolo con una sensación persistente de que el mundo de lo desconocido se había cruzado en su camino. Finalmente, el chofer decidió buscar ayuda para entender lo que había experimentado aquella noche. Después de contar su historia a un psiquiatra, este le explicó que lo que vivió podría haber sido el resultado de una alucinación causada por la fatiga extrema y el estrés. La mente humana, cuando se somete a condiciones extremas, a veces puede jugarle malas pasadas, creando imágenes y sensaciones que no son reales. A medida que el chofer aceptaba esta explicación, la ansiedad que lo había atormentado comenzó a disminuir. Se dio cuenta de que no había fantasmas ni espectros en la carretera esa noche, solo los productos de su propia mente agotada. Siguió siendo cauteloso al volante, pero con el tiempo, pudo superar el miedo que lo había acosado. A pesar de la explicación racional, en el fondo de su corazón, el chofer nunca pudo olvidar por completo esa noche en la carretera. A menudo miraba por el retrovisor,
preguntándose si tal vez, en algún rincón oscuro del mundo, lo desconocido acechaba y esperaba a aquellos que viajaban por la noche en solitario. El recuerdo de esa experiencia lo acompañó como una sombra durante el resto de su vida, recordándole que, en ocasiones, la realidad puede ser tan aterradora como cualquier cosa que la imaginación pueda concebir. Hace muchos años, en una remota región de México, vivía un chofer de camión junto a su esposa y su hijo pequeño. La familia llevaba una vida tranquila y feliz, disfrutando de los días soleados y las noches estrelladas en su hogar. El chofer, un hombre amable y trabajador, pasaba la mayoría de su tiempo en la carretera, transportando mercancías de un lugar a otro para mantener a su familia. Un fatídico día, mientras viajaba en su camión con su esposa e hijo como pasajeros, ocurrió un terrible accidente. Las condiciones climáticas empeoraron rápidamente y la carretera resbaladiza se convirtió en un peligroso desafío. El camión perdió el control en una curva, volcó y se deslizó por un barranco. El accidente fue devastador y ninguna de las personas a bordo sobrevivió. Desde entonces, la historia de la familia del chofer se convirtió en una leyenda sombría en la comunidad de choferes. Se decía que el espíritu del chofer fallecido, junto con el de su esposa e hijo, aparecía en la carretera en noches de tormenta y se acercaba a otros choferes. Les pedía ayuda para arreglar su tráiler, como si necesitara completar su última entrega. Sin embargo, los choferes que habían tenido este encuentro siniestro creían que era una trampa de un ser sobrenatural, y temían que la ayuda que ofrecían pudiera llevar a un accidente similar. La leyenda se propagó rápidamente, y los choferes evitaban viajar en solitario por la carretera donde había ocurrido el trágico accidente. La historia de la familia del chofer muerto se convirtió en un cuento de terror que se susurraba alrededor de fogatas y estaciones de servicio, advirtiendo a todos que tuvieran cuidado si se encontraban con el espíritu de aquel chofer en busca de ayuda. Juan, un chofer experimentado, había escuchado las historias de la familia de choferes fallecidos y las advertencias que circulaban entre su gremio. Pero la noche en que se encontró con el espíritu de la familia fue una experiencia que jamás olvidaría. Era una noche de lluvia torrencial, con truenos retumbando en el horizonte y relámpagos iluminando el oscuro camino. Juan conducía por una carretera solitaria en medio de la tormenta, tratando de llegar a su destino antes del amanecer. El estruendo de la lluvia y el viento hacían que el viaje fuera aún más peligroso. Fue entonces cuando, en medio de la lluvia y la oscuridad, vio a lo lejos una figura junto a un camión detenido en el arcén. A medida que se acercaba, el corazón de Juan comenzó a latir con fuerza. Reconoció la forma de un hombre empapado bajo la lluvia, que parecía estar tratando de arreglar su tráiler. A su lado, dos figuras más pequeñas, que podrían haber sido su esposa e hijo. Las advertencias de las historias que había escuchado vinieron a su mente, pero la compasión lo llevó a detenerse y ofrecer su ayuda. Bajó la ventanilla del camión y les preguntó si necesitaban asistencia. El hombre empapado le agradeció profusamente y le explicó que había tenido un problema con su camión y necesitaba ayuda para repararlo. A pesar de sus temores, Juan decidió ayudar. Mientras trabajaban en el tráiler, la lluvia arreciaba y el viento soplaba con furia, creando una atmósfera de inquietud. Las figuras de la esposa e hijo permanecían en silencio, observando con miradas vacías. Cuando finalmente lograron reparar el camión, el hombre agradeció a Juan de nuevo, pero algo no estaba bien. Las figuras de la esposa e hijo no se movían y parecían cada vez más borrosas. De repente, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras las figuras se desvanecían en la lluvia. Cuando se dio cuenta de que estaba solo junto al camión en medio de la tormenta, sintió un miedo indescriptible.
Arrancó su camión y aceleró lejos de ese lugar, tratando de alejarse de la pesadilla que había vivido. Pero otro de los choferes no vivió la misma suerte. Carlos, un chofer valiente y decidido, había escuchado las inquietantes historias sobre la familia de choferes fallecidos, pero nunca creyó en lo sobrenatural. Para él, todo tenía una explicación lógica, incluso las más espeluznantes de las leyendas. Una noche, mientras conducía por una carretera oscura y solitaria, una tormenta eléctrica azotaba la región. La lluvia caía en cortinas y los relámpagos iluminaban el horizonte. Carlos había pasado por momentos difíciles en la carretera, pero esta noche prometía ser la más peligrosa. De repente, vio una escena que lo dejó helado, un camión detenido en medio de la carretera, con las luces apagadas y la lluvia empapando el remolque. A un lado del camión, un hombre empapado luchaba por arreglar su tráiler. Carlos reconoció la forma de una mujer y un niño que parecían estar junto al hombre. A pesar de las advertencias que había escuchado, Carlos decidió detenerse y ofrecer su ayuda. Bajó de su camión y se acercó al hombre empapado, ofreciendo su ayuda en medio de la tormenta. El hombre agradeció con una sonrisa y le explicó que había tenido un problema con su camión y necesitaba asistencia para repararlo. Carlos se puso manos a la obra, tratando de solucionar el problema lo más rápido posible. La tormenta arreciaba, y la sensación de que algo no estaba bien no lo abandonaba. Mientras trabajaban, la esposa y el niño permanecieron en silencio, mirando fijamente sin expresión. Cuando finalmente creyeron haber resuelto el problema, el hombre le agradeció a Carlos una vez más y lo invitó a subir a su camión para descansar de la tormenta. Carlos, sintiéndose incómodo y ansioso, decidió declinar la oferta y regresar a su propio camión. Pero mientras se alejaba, una horrible sorpresa lo esperaba. De repente, el camión que había estado ayudando se encendió con un estruendo atronador. Carlos vio con horror cómo se movía hacia él a toda velocidad, sin conductor al volante. Intentó huir, pero fue demasiado tarde. El camión chocó contra el suyo, y la fuerza del impacto lo lanzó hacia un barranco. La última imagen que Carlos vio antes de perder el conocimiento fue la figura del hombre empapado, su esposa y el niño, riendo con una malicia siniestra. Carlos nunca sobrevivió al accidente. Su muerte alimentó aún más la leyenda de la familia de choferes fallecidos, confirmándoles a otros choferes que aquellos encuentros en la carretera eran, de hecho, peligrosos y sobrenaturales. Hay un pueblo aquí, no sé cómo se llame, antes de la zona del Hospital General.